Ella creyó que por ser serrano, no sabía nada, que su apellido Quispe era motivo de burla y no de orgullo. Pero lo que no sabía, lo que todo ese colegio de pitucos ignoraba, es que estaban a punto de humillar a un campeón. Si le das al centro 12 veces seguidas, salgo contigo, ¿qué te parece, Cholito? ¿Tienes la confianza? La que pronunció esa frase fue Camila de la Torre Vega, una chica de 18 años, rubia, de ojos azules, la reina indiscutible del Colegio San Ignacio de Miraflores. No era solo la chica más popular, era la tetracampeona juvenil de tiro con arco de Lima. En los pasillos de ese exclusivo colegio, donde los apellidos valían más que el talento, nadie se atrevía a contradecirla. Estaba ahí, de brazos cruzados, con una arrogancia que le brotaba por los poros. Sus ojos azules brillaban con una certeza insultante. No puedes hacerlo, es imposible. Ay, perdón, 12 flechas al centro es muy fácil para ti. La voz de Camila era pura burla, afilada como una navaja. El resto del club de tiro con arco, su corte de pitucos, soltaron risitas cómplices a su alrededor. Para ellos, esto era un espectáculo, una forma más de entretenerse a costa del becado. Era esa risa cruel, particular de los adolescentes que nunca han conocido una dificultad real en sus vidas. Camila, ¿no crees que te estás pasando?, dijo uno de ellos, pero en su voz no había preocupación, sino la expectativa de que el drama se pusiera aún mejor. ¿Pasando de qué? Es un juego justo, ¿o no? Camila se encogió de hombros. Si no puede, que se retire del club y deje de hacernos perder el tiempo. Si lo logra, tiene una cita conmigo. No pierde nada. En ese instante, una tormenta se desató en mi interior. Mis manos, que sostenían el arco con fuerza, tenían los nudillos blancos. El corazón me latía con una fuerza descomunal. No sabía si era por la rabia, por la humillación o por una mezcla de sentimientos que no podía nombrar. En mis 18 años de vida, jamás había escuchado palabras tan despectivas, y menos de una chica. En mi tierra, en Cusco, esto habría sido impensable. Pero ellos no sabían nada de mí. Tenía un secreto. Nadie en ese colegio sabía que yo, Mateo Quispe, no era un simple estudiante de intercambio cultural con una beca de provincia. De acuerdo, mi propia voz me sorprendió, sonó más calmada de lo que me sentía. Las risas a mi alrededor se apagaron de golpe. Todos los ojos se clavaron en mí. Pero tengo una condición, dije, levantando lentamente la cabeza para mirarla directamente a los ojos. En mi mirada apareció un brillo extraño. No era ira ni vergüenza. Era la mirada fría de un cazador observando a su presa. Si clavo 12 flechas seguidas en el centro, ¿de verdad saldrás conmigo? Camila sintió el cambio en el ambiente. En mi tono de voz, percibió una confianza que nunca antes había mostrado. Pero ya era tarde para retractarse, las palabras ya habían sido lanzadas al viento. Por supuesto, respondió, intentando mantener su pose arrogante. Pero si fallas, te largas del club de tiro con arco para siempre. Hecho, respondí con firmeza, levantando mi arco. A partir de ese segundo, la historia del club de tiro con arco del San Ignacio de Miraflores estaba a punto de cambiar. Pero nadie lo sabía. Ni Camila, ni sus amigos, ni siquiera yo mismo. Saqué una flecha de mi carcaj en silencio. En el instante en que mis dedos rozaron el astil de madera, algo extraño sucedió. El tiempo pareció detenerse por un momento. Todo a mi alrededor se volvió nítido. El murmullo de los estudiantes se desvaneció, el sonido del viento de la costa verde que se colaba en el campo se calmó. Era como si solo existiéramos yo y la Diana, a 50 metros de distancia. ¿De verdad lo vas a intentar? La voz de Camila contenía ahora una pizca de inquietud. La situación se le estaba yendo de las manos. Claro que sí. En el momento en que coloqué la flecha en la cuerda del arco, mi mirada se transformó por completo. Me convertí en otra persona. Mis ojos se volvieron fríos, concentrados. Camila sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Percibió algo que nunca antes había visto en ese chico callado de apellido andino. Un aura peligrosa, pero extrañamente fascinante. Mientras ajustaba la flecha, el tiempo retrocedió, como una escena en una película. El tacto de la madera me transportó 2 años atrás. Estoy en el campo de Marte, en Lima, durante el Campeonato Nacional Juvenil de Tiro con Arco. Todavía puedo recordar el clima de ese día. Era una mañana de invierno perfecta en Lima,
con ese cielo gris panza de burro tan característico, pero con una brisa fresca que venía del mar. De los más de 300 competidores de todo el Perú, yo, con solo 15 años, era el más joven. ¿No es muy chibolo? Escuchaba los susurros de otros arqueros. Pero no me importaba. Mis ojos solo veían la diana. Primera ronda de clasificación, 10 tiros, 9 al centro. Segundo lugar general. Alucina, este chiquillo es bueno, escuché la voz sorprendida de un arquero mayor. Segunda ronda de clasificación, 10 tiros, 10 al centro. Puntuación perfecta. Mateo Quispe, representante de la delegación de Cusco, clasifica en primer lugar a la final. Cuando la voz del anunciador retumbó en el estadio, apenas podía creerlo. No sabía si era un sueño o la realidad. En las gradas, mis padres lloraban de emoción. Mi papá, un hombre serio, un empresario cusqueño que rara vez mostraba sus emociones, no pudo contener las lágrimas ese día. Estoy tan orgulloso de ti, hijo. El momento en que corrió a abrazarme, con los ojos llorosos, está grabado a fuego en mi memoria. Mi padre, usualmente tan reservado, expresando sus sentimientos por primera vez. En aquel entonces, la empresa textil de mi familia, que exportaba finas prendas de alpaca a Europa, estaba en su apogeo. Vivíamos en una hermosa casona colonial en el centro de Cusco, y para mí, mi padre había convertido el patio trasero en un campo de entrenamiento privado. Tenía el último modelo de arco compuesto y dianas profesionales. Era mi santuario. Mateo, ahora hasta las Olimpiadas dejan de ser un sueño, me dijo mi mamá esa noche, mientras preparaba mi plato favorito, un lomo saltado jugoso y contundente. La casa era una fiesta. Toda la familia, tíos, primos, abuelos, vinieron a celebrar mi victoria. Mi papá llamó a sus amigos varias veces, su voz rebosante de orgullo. Mi hijo es campeón nacional, va a representar al Perú. Todavía puedo sentir la felicidad que vibraba en su voz. Recordarlo ahora me produce un nudo en la garganta. El año siguiente fue como vivir un sueño. Entrenaba en el centro de alto rendimiento con los atletas olímpicos del país. Competí en torneos internacionales. En el Campeonato Juvenil Sudamericano en Medellín, gané la medalla de oro individual. Mateo es un prodigio, un talento que aparece una vez cada 10 años, decía mi entrenador de la selección. En ese momento, sentía que el mundo era mío. Pero la felicidad, como la neblina en los Andes, no duró para siempre. Una tarde de martes, hace un año, volví a casa después de entrenar. El ambiente era extraño. Mi mamá lloraba en silencio en la cocina. Mi papá hablaba por teléfono en su estudio, con la voz temblorosa. ¿Cómo que millones de soles desaparecieron de la noche a la mañana? Fue un socio el que nos estafó. Él debe asumir la responsabilidad. La voz de mi padre, cargada de angustia, se filtraba por la puerta. Yo no entendía qué pasaba. Esa noche, nos reunimos en la sala. El rostro de mi padre parecía haber envejecido 10 años en un solo día. La empresa familiar estaba en quiebra. Una inversión fallida y la traición de un socio en quien confiaba ciegamente nos habían llevado a la ruina. Toda la responsabilidad de la deuda recayó sobre él. ¿Cuánto es la deuda?, preguntó mi mamá con un hilo de voz. Casi 2 millones de soles, la respuesta de mi padre sumió la sala en un silencio sepulcral. Aunque a mis 17 años no comprendía la magnitud de esa cifra, al ver las caras de mis padres supe que era una catástrofe. ¿Tendremos que vender la casa también? Incluso vendiendo todo lo que tenemos, no será suficiente. Esa noche fue el punto de inflexión de mi vida. Perdóname, hijo, me dijo mi padre, con la cabeza gacha. Jamás olvidaré su mirada derrotada. El tiro con arco. Se acabó. Los entrenamientos, el equipo, los viajes. Ya no podemos costearlo. Tu sueño. Ya no puedo ayudarte a alcanzarlo. No te preocupes, papá, no pasa nada, respondí con una calma que no sentía. Esa noche, lloré solo en mi cuarto. Fue la noche que más he llorado en mis 18 años. Hace 6 meses, tomamos la decisión. Un antiguo compañero de la universidad de mi padre tenía un pequeño restaurante de comida peruana en Los Ángeles, pero la idea de emigrar era demasiado. En cambio, nos mudamos a Lima. Mi padre encontró un trabajo como administrador en una empresa de logística. Nos instalamos en una pequeña casa en un cono, en San Juan del Lurigancho. Fue un cambio brutal.
¿Estás seguro de esto? Mateo no está acostumbrado a este ambiente. La voz preocupada de mi mamá todavía resuena en mis oídos. Es una oportunidad, un nuevo comienzo. Y Mateo consiguió esa beca en el San Ignacio. Es una gran oportunidad para él. Pero la realidad fue más dura de lo que imaginábamos. El primer día en ese colegio pituco fue como caer en otro planeta. Rodeado de chicos altos, de piel clara y apellidos compuestos, yo era el único con rasgos andinos y un apellido como Quispe. Mi español, con su dejo serrano, era motivo de burla. Oye, el nuevo, el serranito, seguro es un chancón, ¿no? Pero manjas, habla medio raro. Al principio, era curiosidad. Luego, se convirtió en un desprecio velado. Sobre todo en la clase de educación física. Era un desastre. Ya fuera fútbol o básquet, yo era invisible, el último en ser elegido. Por eso me uní al club de tiro con arco. Al menos en eso, sabía que era bueno. Pero incluso allí, la situación no era diferente. Qué rara su forma de agarrar el arco, será el estilo andino. Seguro es peor que nosotros. Los comentarios, liderados por Camila, siempre mezclaban curiosidad con desdén. Ella, en particular, me despreció desde el primer día. Oye, esto es para tomarlo en serio, no es un juego de kermés, me dijo en la primera práctica, como si yo fuera un niño con un juguete nuevo. Desde ese día, decidí ocultar mi verdadero talento. No había necesidad de demostrar nada. No lo entenderían. Así que, hasta hoy, siempre había mantenido un nivel mediocre. Pero hoy, al escuchar la humillante propuesta de Camila, sentí que algo dentro de mí se rompía. Mateo, recuerda, el tiro con arco es un estado mental, las palabras de mi antiguo entrenador en Cusco resonaron en mi cabeza. La flecha vuela hacia donde apunta tu espíritu. Si tu corazón tiembla, tu flecha también lo hará. Respiré hondo y cerré los ojos. Ya no era momento de esconderse. Era el momento de demostrar quién era yo. De que estaba hecho Mateo Quispe. Cuando volví a abrir los ojos, mi rostro mostraba una confianza que nunca antes había revelado. Era como si el león dormido finalmente hubiera despertado. Bueno, vamos a ver, murmuré, levantando el primer arco. Era hora de que conocieran al verdadero Mateo. En el instante en que levanté el primer arco, la atmósfera en el campo de tiro cambió por completo. Una corriente eléctrica pareció recorrer el aire. ¿De verdad lo vas a hacer? La voz de Camila todavía sonaba arrogante, pero extrañamente, se notaba un ligero temblor en ella. Los otros miembros del club empezaron a acercarse. Al principio solo querían ver el show, pero al notar mi cambio de actitud, sintieron que algo no era normal. Oye, este pata de verdad cree que puede hacerlo. 12 veces al centro seguidas, alucina. Ni Camila ha hecho más de 7 seguidas, se escuchaban susurros. Pero yo no les prestaba atención. Toda mi mente estaba enfocada en la diana, a lo lejos. Y entonces, algo inesperado ocurrió. No sé cómo se corrió la voz, pero estudiantes de otras clases comenzaron a llegar al campo de tiro. Escuché que el chico de Cusco apostó con Camila. Si mete 12 al centro, ella saldrá con él. ¡Qué buena! Imposible que lo logre. El murmullo de los estudiantes crecía. El campo, usualmente silencioso, se convirtió en una feria en miniatura. ¡Wow! Mira cuánta gente. Hay como 100 personas. ¡Qué popular eres, Cami! Se oían comentarios en tono de broma. Para mí, todas esas voces sonaban lejanas. Camila comenzó a ponerse nerviosa. Lo que empezó como una broma para humillarme, ahora se sentía demasiado real. Mateo, ¿en serio? Era solo una broma, dijo en voz baja. No respondí. Solo acaricié el astil de la flecha. Silencio todos, va a empezar. Gritó el presidente del club. De repente, el bullicioso campo se quedó en silencio. Me posicioné en la línea de tiro. Todas las enseñanzas de mi abuelo y mi entrenador en Cusco volvieron a mí. Mateo, ¿sabes qué es lo más importante en el tiro con arco? La voz de mi abuelo, un hombre sabio de la sierra, resonó en mi memoria. La calma del corazón. Sí, lo recordaba. Si el corazón tiembla, el cuerpo tiembla. Si el cuerpo tiembla, la flecha tiembla. Respiré hondo y cerré los ojos. Todo el ruido a mi alrededor desapareció.
El murmullo de los estudiantes, el viento, incluso los latidos de mi propio corazón se desvanecieron. Solo quedaba una cosa, el centro de la diana. Ese pequeño punto amarillo, grabado a fuego en mi mente. Cuando abrí los ojos, mi expresión había cambiado por completo. El chico tímido y retraído había desaparecido. En su lugar, había una calma y una determinación que imponían respeto. Alucina. Alguien susurró, sintiendo el cambio en mi aura. Camila se quedó muda. El Mateo que estaba frente a ella irradiaba la confianza de un atleta profesional. Una sensación extraña comenzó a crecer en el corazón de Camila. Coloqué la primera flecha en la cuerda. Mis movimientos eran fluidos, naturales, como si los hubiera repetido 1.000.000 de veces. Una postura perfecta. Pie izquierdo ligeramente adelantado, pies separados a la altura de los hombros, espalda recta, hombros relajados. El brazo izquierdo, sosteniendo el arco, extendido como una línea recta hacia la diana. La mano derecha tensando la cuerda hasta justo debajo de mi barbilla. Esa postura. Es diferente, dijo Jason, uno de los miembros más antiguos del club. ¿Diferente cómo? No sé. Es demasiado perfecta. Cualquiera que viera mi postura podía sentir que no era la de un aficionado. Apunté durante 3 segundos y luego, suavemente, solté los dedos. ¡Fiu! La flecha cortó el aire, volando en una línea recta perfecta, sin la menor vibración, como un rayo láser. Y entonces... ¡toc! No puede ser, exclamó alguien del público. La flecha se había clavado exactamente en el centro de la diana. En medio del círculo amarillo. 10 puntos. Un tiro perfecto. Fue suerte. Tiene que haber sido suerte, dijo alguien, pero sin convicción. El rostro de Camila se puso pálido como el papel. Imposible, pensó. Saqué la segunda flecha sin cambiar mi expresión, como si lo que acababa de ocurrir fuera lo más normal del mundo. Me quedaban 11. Y mi verdadero potencial apenas comenzaba a mostrarse. Cuando me preparé para el segundo tiro, los corazones del público latían al unísono con el mío. El primero pudo ser suerte, pero ¿y el segundo? Imposible. Murmuró alguien, sin atreverse a completar la frase, como si decirlo en voz alta pudiera hacerlo realidad. Yo permanecía impasible. Coloqué la segunda flecha. Misma postura, misma concentración. Pero esta vez, el público estaba en un silencio absoluto. Todos contenían la respiración. Apunté. 3 segundos. Y la flecha salió disparada. ¡Por Dios! Esta vez, la exclamación fue más fuerte. La segunda flecha también se clavó en el centro, tan cerca de la primera que casi se tocaban. Esto no es suerte, dijo Jason con la voz temblorosa. Él, con 2 años de experiencia, nunca había visto una precisión así. El rostro de Camila ya no tenía color. La broma se estaba convirtiendo en una pesadilla. Cami, ¿estás bien? Le preguntó una amiga, preocupada. Su cara era un poema. Sí. Estoy bien, pero su voz no sonaba nada bien. Saqué la tercera flecha. Ahora sí, un silencio sepulcral se apoderó del público. ¿De verdad es posible? Susurró alguien. Esa pregunta hizo que los corazones de todos se aceleraran. Preparé el tercer tiro. Mismo ritual, misma precisión mecánica. Toc. La tercera flecha también se clavó en el centro. Ahora, 3 flechas formaban un triángulo perfecto en el corazón de la diana. Está loco. ¿Y ahora qué va a hacer Camila? El murmullo del público crecía, pero ya no era de burla, sino de asombro y respeto. Camila estaba en pánico. Sus manos temblaban, sus labios estaban secos. ¿Cómo era posible? Llevaba 3 años practicando, y una precisión así solo la había visto en profesionales olímpicos por televisión. Ni siquiera ellos lo lograban con tanta facilidad. Flecha número 4. Ya nadie pensaba que era una coincidencia. Este chico tiene algo especial. El público ya no hacía ruido. Contenía la respiración, como si estuvieran presenciando un momento histórico. Mi cuarta flecha salió disparada. Toc. Otra vez al centro. Esta vez, nadie exclamó. Estaban demasiado atónitos para hablar.
4 flechas formando un cuadrado perfecto en la diana. ¿Qué diablos es eso?, preguntó alguien. Nadie pudo responder. Camila, con las piernas temblando, se dejó caer en una banca cercana. Esto no puede estar pasando. Empezó a arrepentirse de sus palabras. Era una broma estúpida, pero nunca imaginó que terminaría así. Flecha número 5. Ya iba por la mitad del reto. Yo seguía sin inmutarme. Pero el público estaba en un estado de tensión máxima. El profesor Johnson, el entrenador del club, había aparecido sin que nadie se diera cuenta y observaba la escena con incredulidad. Llevo 20 años enseñando tiro con arco, pero nunca he visto algo así, le susurró a otro profesor. Mi quinta flecha estaba lista. La tensión era palpable. Toc. La quinta también dio en el blanco. Ahora el centro de la diana parecía un erizo, un amasijo de flechas luchando por el mismo espacio. Esto no es humano, dijo alguien con voz reverencial. Camila ya había aceptado la realidad. Este chico de la sierra no era un novato. Tenía que haber recibido entrenamiento profesional en algún lugar. Pero ya era demasiado tarde. Quedaban 7 flechas. Saqué la sexta. Mis manos seguían firmes, como si la presión y las miradas de todos no significaran nada. La forma en que el público me miraba había cambiado por completo. La curiosidad inicial se había transformado en respeto y admiración. Aunque faltaban 7 flechas, todos pensaban lo mismo, este chico lo va a lograr. Mientras preparaba el sexto tiro, el tiempo pareció congelarse. Había más de 100 estudiantes, pero el silencio era tal que se podría haber escuchado caer un alfiler. Camila estaba en la banca, con la cabeza entre las manos. Sus amigas intentaban consolarla, pero ella no escuchaba nada. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué dije eso?, se repetía. Sentía que su reputación, construida durante 3 años, se estaba desmoronando. Y entonces, algo cambió. De repente, el viento comenzó a soplar. En una tarde soleada y cálida, el aire se enfrió y una ráfaga de viento barrió el campo. ¡Qué raro! ¿Por qué hay tanto viento de repente? El público comenzó a agitarse. En tiro con arco, el viento es el peor enemigo. No importa cuán bueno seas, una ráfaga puede desviar la flecha. En los ojos de Camila, apareció un destello de esperanza. El viento. Si hay viento, no podrá hacerlo. Rezó para que soplara más fuerte. Era su única salida. Pero a mí no pareció importarme. Seguí preparando la sexta flecha. Con este viento, es imposible que le dé al centro, murmuró el entrenador Johnson. Pero yo estaba sintiendo el viento. Las enseñanzas de mi abuelo volvieron a mí, allá en los campos abiertos de Cusco. El viento no es tu enemigo, Mateo. Es un amigo. Tienes que leerlo, sentirlo. Escucha lo que te dice el viento de la puna, y él te guiará. Comencé a leer los patrones del viento. 2 segundos a la izquierda, una pausa de 1 segundo, 3 segundos a la derecha. El viento tenía su propio ritmo, su propia canción. Se hizo más fuerte. Mi ropa y la de los espectadores ondeaban. La diana se balanceaba ligeramente. Así es imposible, pensaban todos. El fracaso era inminente. Camila recuperó la esperanza. Por favor, que se desvíe. Pero yo estaba en mi propio mundo. El viento, el público, todo desapareció. Solo quedaba el patrón del viento y la diana. Esperé el momento exacto. Apunté durante esos 2 segundos en que el viento se calmaba entre ráfagas. La sexta flecha salió disparada. Pero esta vez fue diferente. La flecha, afectada por el viento, trazó una ligera curva en el aire. ¡Ah! El público suspiró, pensando que había fallado. Camila casi saltó de alegría. Falló. Pero entonces, ocurrió un milagro. Aunque la flecha se curvó, en el último instante, corrigió su trayectoria y se clavó, una vez más, en el centro exacto. ¿Cómo lo hizo? Todos se quedaron sin palabras. Calculó el viento. Leyó el viento. Los ojos del entrenador Johnson estaban abiertos como platos. Su voz estaba llena de asombro. He visto a profesionales fallar en esto. Camila se desplomó en la banca de nuevo. Ahora sí, no quedaba ninguna esperanza.
Flecha número 7. Solo quedaban 5. El viento seguía soplando, pero para mí ya no era un obstáculo, era un aliado. La 7ª flecha siguió a la 6ª. La 8ª. La 9ª. La 10ª. La 11ª. Cada una obra de arte, una danza perfecta con el viento, clavándose sin piedad en el centro. El público ya no gritaba, solo observaba en un silencio reverencial. Camila ya no sentía pánico, sino una extraña fascinación. ¿Quién es este chico? Y llegamos a la última flecha. La número 12. La tensión en el campo alcanzó su punto máximo. Más de 100 estudiantes, los profesores y Camila. Todas las miradas estaban puestas en mí. Coloqué lentamente la última flecha en la cuerda. En ese momento, el tiempo realmente se detuvo. Solo se oía el suave silbido del viento. Camila me miraba, y en su corazón ya no había ira ni miedo, sino algo más. Una curiosidad genuina. Y entonces, como si la propia naturaleza quisiera ser testigo de la historia, el viento cesó por completo. El viento se detuvo, susurró el entrenador. Respiré hondo y cerré los ojos. Todos mis recuerdos pasaron por mi mente como un relámpago. La victoria en el campeonato nacional. La sonrisa orgullosa de mi padre. El aliento de mi madre. Y la noche en que lo perdimos todo. Esto no es solo una apuesta, me dije. Es el momento de demostrar quién soy. Cuando abrí los ojos, mi rostro reflejaba una paz absoluta. Levanté el arco. Postura perfecta, concentración perfecta. Todo era perfecto. El público contuvo la respiración. Camila observaba mi perfil. No sabía por qué, pero en ese momento, le pareció increíblemente atractivo. Apunté. 3 segundos. Mis ojos solo veían ese pequeño punto amarillo. Y la última flecha salió disparada. El tiempo pareció ralentizarse. La flecha cortó el aire, volando hacia la diana en cámara lenta. Era una línea perfecta. Y entonces... ¡toc! La 12ª flecha se clavó en el centro. Por un instante hubo silencio. Y luego, el campo de tiro estalló. Lo hizo. No lo puedo creer. 12 flechas al centro. Los gritos y aplausos eran ensordecedores. Algunos estudiantes saltaban y gritaban. El entrenador Johnson estaba tan impresionado que no podía hablar. En medio de todo el alboroto, yo mantuve la calma. Dejé el arco y me di la vuelta lentamente. Una sonrisa de satisfacción se dibujó en mi rostro. Se acabó, pensé. No solo la apuesta. El tiempo de esconderme también había terminado. Los estudiantes me rodearon. Monstruo. ¿Cómo lo hiciste? Eres un profesional, causa. ¿Dónde aprendiste a tirar así? Fírmame la camiseta. De repente, me había convertido en la estrella del colegio. Pero mi atención estaba en otra parte. Miré hacia Camila. Ella seguía sentada en la banca, con la mirada perdida en la diana. Las 12 flechas, agrupadas en el centro, parecían un extraño ramo de flores. Lo hizo de verdad, su voz era un susurro. Caminé hacia ella. El ruido del público parecía desvanecerse. Se creó un silencio solo para nosotros dos. Una promesa es una promesa, dije, con voz tranquila. No había soberbia en mi tono, sino una extraña gentileza. Camila levantó lentamente la cabeza y me miró. En sus ojos azules había una mezcla de emociones, shock, aceptación e incluso un ligero temblor de admiración. ¿Quién eres en realidad? Preguntó con la voz entrecortada. Sonreí ligeramente. Solo un chico de Cusco. Pero ahora, nadie se creería esas palabras. ¿Cuándo tendremos nuestra cita? Mi pregunta hizo que su rostro se sonrojara. Un colectivo se escuchó a nuestro alrededor. Pero, extrañamente, a Camila ya no le molestaba la idea. Al contrario, sentía una inmensa curiosidad por conocer al chico misterioso que tenía delante. Mañana, después de clases, respondió en voz baja. En ese momento, los vítores volvieron a estallar. Pero para Camila y para mí, solo existíamos nosotros. No era el final de una apuesta. Era el comienzo de algo nuevo. Al día siguiente, después de clases,
Camila estaba frente a su espejo, cambiándose de ropa por quinta vez. Normalmente, era ella quien elegía con quién salir, pero esta vez, todo era diferente. ¿Qué se ponía? Su cama estaba cubierta de ropa, desde jeans casuales hasta vestidos elegantes, pero nada le parecía adecuado. Se sentía nerviosa, una sensación completamente nueva para ella. Mientras tanto, yo llegué al Café Acordado, un lugar de moda en Miraflores, 30 minutos antes. La verdad es que también estaba nervioso. En Cusco, mi vida era entrenar. No tenía experiencia saliendo con chicas. ¿De qué íbamos a hablar? Toda la confianza del día anterior se había esfumado. Ahora volvía a ser simplemente Mateo, el chico de 18 años. Camila llegó finalmente. Había elegido una sencilla blusa blanca y unos jeans, pero a mis ojos, se veía increíblemente hermosa. «¿Perdón, llegué muy tarde?», preguntó, un poco agitada. No, yo acabo de llegar, mentí. Nos sentamos uno frente al otro, en un silencio incómodo. El ambiente era totalmente diferente al drama del día anterior. Yo. Tú. Los dos intentamos hablar al mismo tiempo, luego nos detuvimos, nos miramos y nos reímos. Fue la primera sonrisa natural entre nosotros. «Habla tú primero», dijo ella. «No, tú primero», respondí. Camila dudó un momento y luego dijo. «Lo de ayer». Me quedé en shock. «¿Cómo lo hiciste?» Mi rostro se ensombreció un poco. Era hora de contar mi historia. En realidad, yo era arquero profesional en Perú. ¿Profesional? Sus ojos se abrieron de par en par. Sí, de la selección juvenil. Empecé a contarle todo, mis años de gloria en Cusco, la quiebra del negocio de mi padre por la estafa de su socio, y cómo terminamos en Lima, empezando de cero. Mientras hablaba, la expresión de Camila cambiaba. Sentía una profunda vergüenza. Así que... Por eso. Lo siento. De verdad, perdóname por lo que te dije ayer. Fui una tonta, una prejuiciosa, su voz estaba llena de un arrepentimiento sincero. Negué con la cabeza. No te preocupes. Al contrario, fue una buena oportunidad para mí. ¿Una oportunidad? Sí. Para demostrar quién soy de verdad. Camila empezó a verme de otra manera. El chico callado y de apellido raro tenía una historia profunda y dolorosa. Debe haber sido muy duro para ti, empezar de nuevo en un país que no conoces, en una ciudad como Lima. Al principio fue muy difícil. El idioma, la cultura, el clasismo. Admití. ¿Y por qué escondiste tu talento? Si lo hubieras demostrado desde el principio. No sentía que tuviera que demostrarle nada a nadie. Además, ¿ustedes lo hubieran entendido? Todo por lo que he pasado, lo que sentía al llegar aquí. Mi voz se quebró un poco. De repente, Camila sintió una punzada en el corazón. Se dio cuenta de lo superficial y cruel que había sido. No vuelvas a esconderte, dijo en voz baja. Tu talento, tu historia. No la escondas más. Danos la oportunidad de entenderte. La miré a los ojos. Eran sinceros. Ya no había rastro de la chica arrogante de ayer. Gracias, dije. Y en ese momento, Camila sintió algo extraño. Su corazón empezó a latir con fuerza. Ya no era solo arrepentimiento. Quiero que me enseñes, dijo, reuniendo valor. ¿Enseñarte? Sí. A tirar como tú. Quiero sentir lo que tú sientes cuando disparas. Me sorprendió. ¿La gran Camila de la Torre Vega quería aprender de mí? Claro, cuando quieras. Su sonrisa, esta vez, era genuina y cálida. Después de 2 horas de conversación, salimos del café. La he pasado muy bien hoy, dijo. Yo también. ¿Nos vemos mañana? Su pregunta me tomó por sorpresa. Una cita que empezó con una humillación, y ella quería repetirla. Sí, claro que sí, respondí, sonriendo. Mientras volvía a casa, Camila no podía dejar de pensar en mí. ¿Por qué quería saber más de ese chico? Un nuevo sentimiento estaba naciendo en su corazón, pero aún no sabía qué era. Pasó una semana. Camila y yo nos veíamos todos los días.
lo que empezó como una obligación para ella, ahora se había convertido en un deseo genuino. Pero yo empecé a actuar de forma extraña. A veces era cálido y cercano, y otras, frío y distante. «Mateo, ¿almorzamos juntos hoy?», me preguntó en el recreo. «Lo siento, hoy estoy ocupado», respondí fríamente, aunque no era verdad. Camila se quedó helada. ¿Había hecho algo mal? ¿Pasa algo? No, nada. Me sentía confundido. La semana con Camila había sido demasiado buena. Era más cálida, divertida e interesante de lo que jamás hubiera imaginado. Pero eso me asustaba. ¿Era real? ¿O solo estaba actuando por la apuesta? Esas dudas me carcomían. Un viernes, la situación llegó a un punto crítico. Cuando Camila salía del entrenamiento, Santiago Bustamante, el capitán del equipo de rugby y el chico más pituco del colegio, la estaba esperando. «Camila, tenemos que hablar. Me gustas, en serio. Soy el indicado para ti, no ese. Serrano. Mi familia es dueña de Media Lima, ya tengo mi ingreso a la universidad asegurado en Estados Unidos. ¿Qué te puede ofrecer él?» «Basta, Santiago. No hables así de Mateo», le gritó ella, furiosa. «Lo que tienes en la billetera no importa, lo que importa es el corazón». Justo en ese momento, llegué yo para buscarla. No escuché la discusión, solo los vi juntos, hablando muy de cerca. «Mateo», dijo Camila, sorprendida. «Perdón, creo que interrumpo», dije con una sonrisa amarga. «No, no es eso». «No importa. Ya me voy». Me di la vuelta y me fui, a pesar de sus gritos. Esa noche, no pude dormir. Claro, ella es de su mundo, y yo no. Era obvio que terminaría así. Mi inseguridad me estaba devorando. Al día siguiente, Camila me buscó por todas partes, pero la evité. No entendía por qué me estaba cerrando de nuevo. Entonces, Santiago volvió a aparecer. «¿Sigues buscando a ese? Parece que no le interesas mucho, ¿eh? A lo mejor todo es un cuento tuyo». «No es un cuento. Mateo de verdad me quiere». «Ah, sí. Entonces que lo demuestre. Que te diga que te ama delante de todo el colegio. A ver si se atreve». En ese momento, Camila tomó una decisión. Lo hará. Y yo también le demostraré lo que siento. Esa tarde, Camila fue a la cabina de radio del colegio. Poco después, su voz resonó por todos los altavoces de la escuela. «Hola a todos, soy Camila de la Torre Vega. Hoy quiero decirle algo a una persona muy especial». Yo estaba en mi casa, pero escuché el anuncio que se oía desde el colegio cercano. Mi corazón empezó a latir con fuerza. «Mateo, ¿me escuchas? Eres la persona más increíble que he conocido. Al principio todo fue una estúpida apuesta, lo sé, y fui una idiota. Pero ahora es diferente. Me enamoré de tu pasión, de tu fuerza, de tu bondad. Me enamoré de todo lo que eres. Si crees que no eres suficiente para mí, te equivocas. Eres lo mejor que me ha pasado. Por favor, aparece de nuevo. Mateo. Te amo». Cuando terminó el anuncio, las lágrimas corrían por mis mejillas. Salí de mi casa corriendo, sin pensar, directo al colegio. Cuando llegué, había una multitud en el patio. Camila estaba en el centro, esperándome. Al verme, todos empezaron a aplaudir. «Camila». Caminé hacia ella. «Tonto, ¿por qué tardaste tanto?», dijo, con los ojos llenos de lágrimas. «Perdóname, perdóname de verdad», la abracé con todas mis fuerzas. «Yo también te amo. Te amo más que a nada». Después de ese día, nos convertimos en la pareja oficial del colegio. Ya no había dudas ni inseguridades, solo un amor que se hacía más fuerte cada día. Un año después, en nuestra graduación, estábamos juntos, mirando nuestro futuro. «Mateo, estaremos juntos en la universidad, ¿verdad?» «Por supuesto. No podría vivir sin ti». «Yo tampoco». Fuimos al campo de tiro con arco, el lugar donde todo empezó. «¿Te acuerdas? Aquí nos conocimos», dijo ella. «Claro que sí. El momento que cambió mi vida. La mía también».
Tomé un arco y apunté a la diana. ¿Qué apostamos esta vez? MMM. ¿Qué tal si apostamos a que estaremos juntos para siempre? Me reí. Esa es la apuesta más fácil del mundo. Porque contigo, quiero estar toda la vida. Disparé la flecha. Por supuesto, dio en el centro.